Imagina que te encuentras delante del trono de Dios y escuchas estas palabras: Nunca te conocí, apártate de mí. Mateo 7:23. ¿Podría haber algo más aterrador? Muchos creen que están en el camino correcto, que su fe es suficiente, pero Jesús dejó en claro que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de Dios. Mateo 7:21. Déjame preguntarte algo. ¿Y si te has engañado a ti mismo? ¿Y si piensas que eres parte de los escogidos, pero en realidad no lo eres? La Biblia nos dice que Dios llama a muchos, pero solo algunos son elegidos. Mateo 22:14. Pero, ¿cómo puedes saber si eres realmente uno de ellos? ¿Existen señales que confirmen que tu nombre está escrito en el libro de la vida? La respuesta es sí, y hoy te revelaré 3 señales inconfundibles que muestran si realmente eres uno de los elegidos de Dios. Te advierto, estas señales no son lo que muchos piensan. No basta con ir a la iglesia, conocer la Biblia o hacer buenas obras. Lo que te diré podría cambiar tu vida para siempre, así que quédate hasta el final, porque esta revelación es crucial para tu destino eterno. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí encontrarás enseñanzas profundas que te ayudarán a crecer espiritualmente y acercarte más a Dios. Vamos a la primera señal: el misterio de los elegidos y el libre albedrío. Desde tiempos antiguos, los hombres han debatido sobre un misterio profundo. ¿Son los escogidos de Dios predestinados desde antes de la fundación del mundo, o es el ser humano quien elige seguir el camino de la fe? Jesús mismo dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados pero pocos escogidos. Esta declaración encierra un enigma que ha desconcertado a teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. ¿Por qué Dios llama a muchos pero solo algunos responden? ¿Depende exclusivamente de la voluntad del hombre, o existe un propósito divino que trasciende nuestra comprensión? La respuesta no es simple, porque la Biblia misma parece presentar 2 verdades aparentemente opuestas. Por un lado, la soberanía absoluta de Dios y su elección desde antes de la creación, Efesios 1:4-5, y por otro, el llamado a la responsabilidad individual de cada persona en decidir su destino eterno, Deuteronomio 30:19. Este dilema nos lleva a la esencia misma de la fe y el propósito divino, un equilibrio entre la gracia soberana de Dios y la capacidad del ser humano para responder a su voz. Imaginemos por un momento la vida como un gran océano. Algunos navegan a la deriva, sin rumbo, guiados por las corrientes del mundo y las distracciones temporales. Otros, sin embargo, parecen sentir un llamado interno, una atracción irresistible hacia un faro en la distancia, la presencia de Dios. ¿Es acaso esta atracción una elección propia o un diseño divino? Desde la perspectiva humana, parece que cada persona toma decisiones diarias que la acercan o alejan de la verdad, pero desde la perspectiva de Dios, Él conoce de antemano quién responderá a su voz, quién será transformado por su espíritu, y quién dará frutos de vida eterna. La Biblia nos muestra casos como el de Moisés, quien fue apartado desde su nacimiento con un propósito específico, aunque pasó años sin saberlo. También vemos a Saulo de Tarso, quien perseguía a los cristianos hasta que tuvo un encuentro radical con Cristo en el camino a Damasco. ¿Acaso estos hombres fueron escogidos sin posibilidad de rechazar su destino? O más bien, fueron guiados por una gracia que despertó en ellos la capacidad de elegir a Dios por encima de todo. El poder de Dios se manifiesta en su capacidad de llamar a cada persona, pero la respuesta es un misterio que solo Él comprende. La Biblia nos dice que nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga, Juan 6:44, pero también nos exhorta a buscar al Señor mientras puede ser hallado, Isaías 55:6. Esto nos revela una verdad asombrosa. Hay un momento en la vida de cada persona en el que el Espíritu Santo toca su corazón, invitándolo a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, no todos responden a ese llamado. Algunos endurecen su corazón, otros postergan la decisión y algunos más simplemente ignoran la voz de Dios. Pero los que son realmente elegidos sienten un fuego interno que no pueden apagar, un deseo de acercarse al Padre que trasciende toda lógica y resistencia. Así como un hijo reconoce la voz de su padre en medio de una multitud, los escogidos sienten una conexión especial con la palabra de Dios, incluso antes de entender plenamente su significado. Pero si Dios ya sabe quién responderá, ¿dónde queda el libre albedrío?
La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de su amor. Dios no obliga a nadie a seguirle, sino que invita con paciencia y misericordia. Es un padre que extiende su mano, pero permite que el hombre decida tomarla. Esto no significa que la elección de Dios sea incierta o que dependa de la voluntad humana. Al contrario, en su omnisciencia, Él conoce el final desde el principio y sabe quién permanecerá fiel hasta el final. Es como un maestro que da la oportunidad a todos sus alumnos de aprender, pero sabe quiénes realmente prestarán atención y aplicarán el conocimiento, no porque los fuerce, sino porque los conoce profundamente. De la misma manera, Dios llama a muchos, pero solo aquellos que rinden su corazón y se dejan transformar por su espíritu, son los que realmente entran en el reino. Esta revelación nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo saber si uno es parte de los elegidos? La respuesta no se encuentra en una revelación mística o en un sentimiento pasajero, sino en señales concretas que Dios deja en la vida de aquellos que le pertenecen. Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos. Mateo 7:16, lo que significa que hay evidencia visible en la vida de los escogidos. No se trata solo de conocer la Biblia o asistir a una iglesia, sino de experimentar una transformación genuina en el corazón, un deseo creciente de buscar a Dios y una capacidad sobrenatural de perseverar en la fe a pesar de las pruebas. En los siguientes apartados exploraremos 3 señales que pueden revelar si una persona es realmente parte de los elegidos de Dios. Primer signo de los elegidos: un cambio interno y un llamado irresistible. La primera señal que distingue a los elegidos de Dios es una transformación interna que no puede explicarse con razones humanas. No se trata de un simple cambio de mentalidad, ni de un nuevo hábito religioso, sino de una revolución total en el corazón y en el espíritu. Cuando una persona es llamada por Dios, algo dentro de ella despierta, una voz que antes no escuchaba comienza a resonar con claridad, y un fuego nuevo se enciende en su interior. No es solo una emoción pasajera, ni un entusiasmo momentáneo, sino una convicción profunda que mueve cada aspecto de su vida. Es como si los ojos espirituales se abrieran por primera vez y la realidad se mostrara de una manera completamente distinta. Lo que antes parecía normal ahora se percibe como vacío, y lo que antes carecía de importancia se vuelve lo más valioso: la relación con Dios, la búsqueda de la verdad y la certeza de la vida eterna. Un ejemplo claro de esto es la conversión de Saulo de Tarso en Hechos 9:3-6. Saulo, conocido por su celo religioso, era perseguidor de los cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en su camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús que cambió su destino para siempre. Una luz resplandeciente lo rodeó y cayó al suelo, escuchando la voz del Señor que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese instante, su vida fue transformada. Lo que antes defendía con violencia, ahora se convirtió en su misión de vida: proclamar el Evangelio de Jesús. Su cambio no fue una simple decisión racional, sino un llamado irresistible que lo transformó desde lo más profundo. Este mismo patrón se repite en la vida de cada uno de los elegidos. Dios irrumpe en su camino, les muestra su verdadera identidad y los guía hacia un nuevo propósito. Este llamado puede manifestarse de diversas maneras. En algunos casos, se presenta como un momento de iluminación repentina, una certeza absoluta de que Dios está hablando. En otros es una inquietud persistente en el corazón, un sentimiento de vacío que solo puede llenarse con la presencia de Dios. También puede surgir a través de una crisis o dificultad, cuando la persona llega a un punto de quiebre y reconoce que solo Dios puede darle la paz y la dirección que necesita. Lo importante no es la forma en que ocurre, sino el efecto que tiene: una transformación real, un deseo genuino de buscar a Dios y una convicción de que no hay otro camino fuera de Él. Esta es una de las marcas más claras de los escogidos. No pueden ignorar el llamado divino, porque algo en su interior les dice que han nacido para algo más grande, para el reino de Dios. Sin embargo, este cambio no significa perfección instantánea ni ausencia de luchas. Al contrario, los elegidos muchas veces enfrentan pruebas y desafíos internos. Hay momentos en los que dudan, en los que se sienten indignos o en los que el enemigo intenta sembrar confusión en sus mentes. Pero a pesar de todo, hay algo que los distingue:
nunca pueden alejarse completamente de Dios. Aunque tropiecen, aunque caigan, aunque enfrenten dificultades, siempre hay una fuerza en su interior que los impulsa a levantarse y seguir adelante. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, guiándolos paso a paso hacia el propósito divino. La Biblia nos recuerda en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si has sentido ese llamado en tu vida, si en algún momento has experimentado esa transformación interna, ese despertar espiritual que no puedes explicar, es posible que seas uno de los elegidos. Pero hay más señales que confirman esta verdad. No basta con haber sentido el llamado una vez, sino que hay un segundo signo que es aún más revelador: la perseverancia en la fe, a pesar de las pruebas. ¿Cómo reaccionan los elegidos cuando enfrentan dificultades? ¿Qué los distingue de aquellos que abandonan el camino? Veámoslo en el siguiente apartado. El segundo signo: perseverancia en la fe a pesar de las pruebas. Una de las diferencias más evidentes entre aquellos que han sido llamados y los verdaderos elegidos de Dios es su capacidad de permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las adversidades. No es difícil creer en Dios cuando todo marcha bien, cuando hay estabilidad, salud y bendiciones. Pero, ¿qué sucede cuando llegan los tiempos difíciles? ¿Qué ocurre cuando las oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, cuando la prueba es más intensa de lo esperado, o cuando la vida parece dar un giro inesperado? Aquí es donde se prueba la verdadera fe, y solo los que han sido elegidos perseveran hasta el final. Jesús mismo advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Un ejemplo claro de esta perseverancia lo encontramos en la historia de Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Sin embargo, en un solo día perdió su riqueza, sus hijos y su salud. Fue golpeado por la tragedia de una manera que pocos podrían soportar. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Job 2:9. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado. Pero a pesar de todo, Job nunca perdió su fe. Su dolor era real, su sufrimiento era intenso, pero él se aferró a la soberanía de Dios, y al final, Dios lo restauró, y le dio el doble de lo que había perdido. Este es el corazón de un elegido. Aunque pase por el fuego, su fe permanece intacta, no porque sea más fuerte que los demás, sino porque hay algo en su interior que no le permite rendirse. Es el Espíritu Santo quien sostiene a los elegidos en medio de la tormenta, quien les da la fortaleza para seguir adelante cuando todo parece oscuro. La fe no es simplemente una emoción o una sensación, sino una convicción profunda que resiste las pruebas. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, Mateo 13:20-21, donde explicó que algunos reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la aflicción o la persecución, se apartan. Sin embargo, los verdaderos escogidos son aquellos cuya fe tiene raíces profundas, que no dependen de las circunstancias externas, sino de la verdad eterna de la palabra de Dios. En la vida de todo creyente habrá momentos en los que la fe será probada. Puede ser una crisis financiera, un problema de salud, una traición, una pérdida dolorosa, o una temporada de sequedad espiritual, en la que Dios parece guardar silencio. En esos momentos, la diferencia entre un llamado y un elegido se hace evidente. Los que solo han sido llamados pueden desanimarse y retroceder, pero los elegidos permanecen, porque su confianza no está en lo que ven, sino en lo que Dios ha prometido. Como dice 2 Corintios 4:8-9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si en tu caminar con Dios has enfrentado pruebas y, aun cuando has sentido ganas de rendirte, algo dentro de ti te ha impulsado a seguir adelante, es una fuerte señal de que eres uno de los elegidos. La perseverancia no es una cualidad humana, sino una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han sido llamados para la gloria de Dios. Y hay una tercera señal que es aún más reveladora: los frutos espirituales visibles, porque los elegidos no solo permanecen en la fe, sino que su vida produce evidencia de la transformación divina. En el siguiente apartado, exploraremos cómo los frutos espirituales son la prueba final de aquellos que han sido escogidos por Dios. El tercer signo: frutos espirituales visibles.
Jesús dejó una advertencia clara en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. No son las palabras, las emociones o las intenciones lo que determina si una persona pertenece a Dios, sino los frutos que produce su vida. Este es el tercer y más evidente signo de los elegidos. No solo han experimentado un cambio interno y perseverado en la fe, sino que su vida comienza a reflejar la transformación del Espíritu Santo de una manera tangible. No se trata de perfección, sino de evidencia. Así como un árbol sano da buenos frutos de manera natural, los que han sido verdaderamente escogidos por Dios comienzan a manifestar el carácter de Cristo en su día a día. Los frutos espirituales no son solo buenos deseos o pensamientos positivos, sino características visibles que demuestran la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pablo los describe en Gálatas 5:22-23 como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no pueden ser fingidos por mucho tiempo, porque provienen de una transformación interna. Alguien puede aparentar ser piadoso por un tiempo, pero si no ha sido realmente cambiado por Dios, tarde o temprano, su verdadera naturaleza se manifestará. Jesús habló de esto en Mateo 7:17-18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un ejemplo claro de este principio es la vida de Pablo. Antes de su conversión, era un hombre violento, perseguidor de cristianos, lleno de celo religioso pero sin amor. Después de su encuentro con Cristo, su vida cambió por completo. No solo dejó de perseguir a los creyentes, sino que se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Su vida comenzó a reflejar amor, paciencia, fe y una entrega total a Dios. Sus frutos fueron tan evidentes que siglos después, sus enseñanzas siguen impactando al mundo. Esta es la señal más poderosa de un elegido. Su vida se convierte en una evidencia del poder de Dios. Ahora bien, los frutos no solo se manifiestan en las grandes acciones, sino también en lo cotidiano. Un elegido de Dios muestra amor incluso en las situaciones más difíciles, tiene paz en medio de la tormenta, es paciente con los demás y demuestra dominio propio cuando enfrenta tentaciones. No significa que nunca falle, pero cuando lo hace, hay en su interior un deseo de arrepentimiento y restauración. No se conforma con una vida superficial, sino que busca constantemente crecer en santidad y reflejar a Cristo en todo lo que hace. Si en tu vida puedes ver evidencia de estos frutos, si has notado un cambio real en tu carácter, en tu manera de tratar a los demás y en tu relación con Dios, es una señal de que eres uno de los elegidos. Y si aún no ves estos frutos con claridad, no te desanimes. Dios está obrando en ti. La transformación es un proceso, y el Espíritu Santo seguirá trabajando en tu vida hasta que reflejes completamente la imagen de Cristo. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los elegidos de Dios no solo son llamados, no solo perseveran, sino que dejan una marca en el mundo a través de su testimonio. Y ahora que hemos explorado estas señales, hay algo más que necesitas saber. ¿Cómo aplicar este conocimiento a tu vida? ¿Cómo asegurarte de estar en el camino correcto? La respuesta está en la conclusión de este mensaje. Ahora que has conocido las 3 señales de los elegidos de Dios, dime, ¿te has identificado con ellas? ¿Has sentido ese cambio interno? Esa perseverancia en la fe a pesar de las pruebas y esos frutos espirituales visibles en tu vida? Si es así, alégrate, porque es una señal de que Dios ha estado obrando en ti desde antes de la fundación del mundo. Pero si aún tienes dudas, no te preocupes. Hoy es el día para buscar a Dios con todo tu corazón. Él no rechaza a los que vienen a Él con sinceridad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas señales ha sido más evidente en tu vida? Déjamelo en los comentarios y conversemos sobre ello. Y no te vayas aún, porque en el próximo video descubrirás el mayor engaño que ha desviado a millones de cristianos sin que se den cuenta. Haz clic aquí y sigue profundizando en la verdad. Si este mensaje te ha hablado, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna revelación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.